Bien, seguimos avanzando con otra de las cuestiones de especial importancia dentro de la realización de un trabajo como el trabajo de fin de estudio y, aunque no lo parezca, tienen una relevancia crucial. Hablamos de los aspectos formales. Aunque no lo parezca, la estructura y el aspecto formal del trabajo de fin de estudio ocupa un papel central a la hora de abordar este trabajo. Hay una cuestión muy relevante y es que nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Eso implica que si el trabajo que se presenta tiene incorrecciones formales, no está bien presentado, no están cuidados los aspectos de forma, obviamente difícilmente alguien que descuida el detalle desde la perspectiva más evidente, puede alcanzar éxito. Por eso vamos a comentar varios de los aspectos a tener en cuenta para que el trabajo tenga una presentación uniforme y pues ofrezca una buena sensación al que lo valora. De entrada, en el encabezado y pie de página debe de figurar el título del trabajo, el nombre del autor, la numeración de las páginas. Esta es una cuestión imprescindible. Piénsese la dificultad que puede tener un evaluador a la hora de revisar un trabajo cuando encuentra unas determinadas deficiencias, por ejemplo, en la página 14 o 15, y no está debidamente numerada. El formato ha de ser sencillo, huyendo de colores o de adornos que sean excesivamente llamativos. Por tanto, la sencillez siempre va a ser un recurso a tener en cuenta. En cuanto a los márgenes y formato del texto, pues bueno, hay que tener en cuenta que cuando se exige un determinado número de páginas o de un contenido mínimo, hay quien recurre a la trampa para ofrecer menos trabajo del que se requiere. En esos casos, una de las estrategias es reducir los márgenes. Por tanto, es una trampa en la que no se debe de incurrir. Normalmente, pues, puede ser aceptable el mantener un formato de página en el que, por defecto, incorpora el formato Word. Concretamente, 3 centímetros los márgenes izquierdo y derecho y 2,5 centímetros en los márgenes superior e inferior. En Word o posterior se accede a la aplicación de márgenes a través de diseño de página, márgenes y, en ese caso, marcar diseño normal. De ese modo obtenemos los márgenes a que hemos hecho mención. Luego, en cuanto al formato de texto, debe de respetarse la distancia entre párrafos, generada de forma automática cuando se cambia de párrafo. Hay que tener en cuenta que es una práctica horrible el dejar 3 o 4 espacios entre párrafos. Práctica que con frecuencia hacen los estudiantes en sus trabajos. Si se observa si se pincha en Word en el formato párrafo, una de las opciones interesantes para que el texto no quede, no ofrezca sensación de apelmazado es marcar el espaciado de párrafo automático. ¿Cómo se consigue? Pues entrando en el párrafo de Word, señalar el espaciado posterior. Dentro del espaciado posterior, si se marca automático, de ese modo se conseguirá, al ofrecer una distancia intermedia entre párrafos, se evitará de ese modo la sensación de apelmazado que hay entre párrafos cuando no existe ningún tipo de separación. Otra cuestión que queda absolutamente horrible es el hecho de que los párrafos en la finalización de sus líneas no estén totalmente alineados. La alineación se puede llevar a cabo de forma sencilla
seleccionando todo el texto y marcando a la vez las teclas Control J. O bien el icono específico para justificar, que encontramos en Word, marcando inicio, icono de párrafo justificado. El texto generado facilita de ese modo la distribución de forma homogénea entre los márgenes, de modo que el documento ofrece una presentación mejor definida y cuidada. Luego también hay que tener en cuenta pues, que deben de marcarse los títulos, capítulos y apartados. El sumario debe estructurarse de forma cuidada, manteniendo una lógica interna. El título debe destacarse en negrita. Una opción puede ser negrita, mayúscula y un tamaño superior al resto. Porque, por ejemplo, puede ser una letra muy utilizada como Times New Roman, negrita, mayúscula, tamaño 14. De esa manera, el título quedará destacado. Se mostrará centrado en cuanto a su alineación. De esa manera, ocupará dentro del campo visual un lugar destacado. Luego los capítulos o apartados se enumerarán de forma secuencial siguiendo el sentido del índice. Puede destacarse como el título general, pero en minúscula y menor tamaño. Es decir, podría ser Times New Roman, negrita, minúscula, tamaño 12. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de formato que se plantea, obviamente, es indicativo en defecto de que la propia universidad o facultad señale características concretas y específicas de cómo deben de identificarse los diferentes apartados del trabajo. Aquí es muy relevante llamar la atención acerca de un aspecto. Con muchísima frecuencia, con demasiada frecuencia, se recurre a un formato que está copiado de Internet y que es nefasto a la hora del desarrollo de un trabajo. Respecto de eso quiero llamar la atención. Está extraordinariamente mal considerado que los diferentes apartados de un trabajo aparezcan delimitados con puntitos o con rayas o con guiones. Eso no es una manera adecuada de clasificar las diferentes partes de un trabajo. Cuando haya su apartado de esas características, habrá que identificar con un nombre, con una justificación adecuada, cuáles son esos subapartados. No vale la numeración, como digo, con puntitos o con rayitas. En ese caso, en los subapartados, pues, el formato identificativo puede ser la letra Times New Roman, aquella que señala la facultad concreta, normal, letra normal, minúscula, tamaño 12. Al respecto de los capítulos, si se utiliza un esquema numérico, que es el más habitual, el epígrafe mostrará con su primer dígito el capítulo con un punto a continuación. 1 punto. A partir de ahí el nombre del capítulo. Cada uno iniciará una página nueva. Si se opta también, si dentro de ese esquema numérico, los epígrafes que hay dentro de cada capítulo aparecerán seguidos por un punto y el número sucesivo que proceda. Es decir, 1.1 y el nombre del epígrafe, 1.2, y si dentro de esos epígrafes hay nuevas subdivisiones, de nuevo, lo reitero por su importancia, olvidar los puntitos y los guiones. Hay que hacer un subepígrafe debidamente numerado, para que la clasificación, la estructura del trabajo esté perfectamente delimitada. Las páginas se identificarán con números arábigos, 1, 2, 3, 4, alineándose en la esquina inferior derecha del trabajo. En cuanto a la estructura del trabajo de fin de estudio, en la portada figurará la titulación y la modalidad de trabajo de fin de estudio de que se trate. Si es un trabajo
de fin de grado, sea un trabajo de fin de máster. También el nombre y apellido, tanto del autor como del profesor que tutoriza el trabajo, el lugar donde se lleva a cabo el trabajo y la fecha. Deben de omitirse datos personales que puedan tener carácter sensible, dado que el trabajo puede tener en un momento dado publicidad, tales como documento nacional de identidad, dirección de correo electrónico o teléfono. En cuanto al título, se mostrará destacado. Ha de ser breve y ajustarse al contenido del trabajo. No hay que descartar, por otro lado, revisarlo una vez que se hubiera terminado el trabajo, dada la importancia que tiene que exista una correspondencia marcada entre el contenido el contenido, lo que exprese el título, y el contenido materialmente desarrollado. Tras la portada se suele dejar una página en blanco para que respire el trabajo. A continuación vendrá un resumen o abstract. El resumen será breve, no más de 300 palabras, y describirá de forma precisa y ajustada el contenido del trabajo de fin de estudio. En él se incorporará el objetivo esencial del trabajo. ¿Qué se persigue? En segundo lugar, la metodología adecuada. El trabajo se encauza a través de un método de investigación que tiene que estar expresamente reseñado. Los resultados más destacados se indicarán a dónde ha llevado la investigación, cuáles son los puntos clave a donde ha conducido el trabajo. Y se indicarán las reflexiones finales o conclusiones. Son, digamos, las reflexiones finales en las que las ideas básicas que se han obtenido como conclusión, como consecuencia del trabajo realizado. Se ubicará en la página tercera del trabajo. De modo que también, si la normativa de la facultad lo exigiera, ese resumen también tiene que estar traducido al inglés o en otro idioma optativo que se incorporará a continuación del resumen. Se trataría, en terminología inglesa, del abstract. Esto permite la difusión del trabajo a través de las líneas fundamentales que se han seguido en el mismo. A continuación se ponen las palabras clave, justo tras el resumen y sin saltar página. Deben seleccionarse el número no superior a 5. Pueden tratarse de expresiones o de grupos de palabras que incorporen un sentido definido, que lleven a los puntos clave que ha tratado el trabajo. Una palabra clave puede integrar uno o más términos en sentido propio, como por ejemplo, si el trabajo incorpora un estudio sobre el infarto agudo de miocardio, pues obviamente, aunque tenga la secuencia de varias palabras, es lo que dota de sentido a la expresión. O, por ejemplo, literatura contemporánea, si el estudio se ciñe a un ámbito temporal de ese tipo. Permiten, a través de los buscadores, la localización del trabajo con mayor facilidad, lo que permite dar más visibilidad al trabajo. Esa es la razón por la que esas palabras clave también deben de tener su traducción al inglés o a un idioma de alcance, lo que se conoce como keywords. Una aplicación de gran utilidad la podemos encontrar especialmente cuando el trabajo tiene una dimensión amplia, como suele ocurrir en los trabajos de fin de máster y por descontado en las tesis doctorales. En esos casos es muy útil el llevar a cabo un índice con numeración automática. Pensemos que ya tenemos un trabajo
de 60 a 70 páginas y encontramos a través del avance en nuestro trabajo que uno de los apartados pues, hay que incluir o complementarlo con una reflexión añadida. Si nos damos cuenta, al hacer eso, todas las páginas cambian, con lo cual toda la numeración de apartados, subapartados, se modificaría si no recurrimos a este sistema de numeración automática. ¿Cómo se consigue? Bueno, de entrada necesitamos una versión del programa Word en 2010 o versión posterior, y lo que tenemos que buscar es cada uno de los capítulos, epígrafe y subepígrafe. Los marcamos con el ratón y a continuación hay que aplicar el estilo de título. De manera que, en función de que sea capítulo, epígrafe o subepígrafe, habrá que marcarlo con título 1, título 2 o subtítulo. De manera que cada uno de las diferentes partes del trabajo tenga su correspondiente marcado. A partir de ahí, pues nos vamos a Word, marcamos referencias, tabla de contenido y actualizar tabla de contenido y la numeración, de manera que automáticamente, pinchando justo al comienzo del trabajo, se crea automáticamente ese índice que se podrá actualizar a través de marcando sobre él, botón derecho y actualizar. Eso permitirá pues, que cada avance, dejando pasar un determinado tiempo en la realización del trabajo, permitirá actualizar el índice de modo que automáticamente recoja el paginado de cada uno de los capítulos apartados y subapartados. Con esto ya comenzaríamos con el cuerpo del trabajo. Es la parte central del trabajo y la que ocupa más extensión. Se divide en capítulos y epígrafes que han de enumerarse y secuenciarse en una estructura y jerarquía que tenga lógica. Incorporará en partes separadas y secuenciadas, en primer término, la introducción, la metodología, los resultados investigadores y las conclusiones o reflexiones finales. Comenzamos por la introducción. En ella se hará una breve mención a los elementos clave del trabajo de fin de estudio, así como la justificación del tema del trabajo. ¿Por qué se ha elegido? ¿Por qué tiene relevancia? ¿Qué hace que tenga un especial valor? Se identificará el objetivo del estudio destacando los antecedentes, así como el estado actual de la cuestión y la pregunta o hipótesis de trabajo que dirija la investigación llevada a cabo. Se debe de ofrecer una respuesta a cuestiones clave. ¿Qué es el objeto de estudio? ¿O por qué se realiza? ¿De acuerdo? Tenemos que identificar aquello que es la materia de estudio y cuál es la razón que motiva que se haya tomado la decisión de llevar a cabo el estudio. En la introducción, pese a sus limitadas dimensiones, resulta fundamental para un trabajo exitoso. Por tanto, hay que considerar que es un error mayúsculo recurrir a automatismo o limitarse a copiar alguna idea suelta que hayamos encontrado en el trabajo y que pensemos que haya podido tener pues, especial valor. No. Merece un especial cuidado y debe de incluir las ideas clave que se han desarrollado en el trabajo. Se debe de intentar, por otra parte, generar curiosidad, porque si se genera curiosidad, el trabajo se abordará o se leerá por aquel al que llegue
pues, con un mayor interés. Es absolutamente clave atraer la atención del lector, en nuestro caso particularmente el interés del miembro del tribunal. Si ofrecemos algo que sea de su interés, que despierte su interés, obviamente eso es mucho más positivo que desmotivarlo desde el momento en que entra a observar el trabajo. Por tanto, debemos de anticipar el contenido del trabajo académico, despertando la curiosidad y el interés del lector. Su redacción merece, por tanto, un tiempo extra. Debe de ser esmerada precisamente para desencadenar esa primera impresión positiva del lector. Y es más, debe de dejar huella puesto que debe quedar impregnada del modo de redactar y de la capacidad de reflexión del autor. Debe reproducir el tema central, qué razones avalan la necesidad del debate, la pregunta o hipótesis de trabajo, así como la argumentación central del trabajo. Debe reproducir, por tanto, el tema central, qué razones avalan la necesidad de debate, por qué es una cuestión de actualidad, la pregunta o hipótesis de trabajo, cuál es la interrogante que queremos desvelar, así como la argumentación más relevante. Debe de ser breve, debe de ser original, no puede haber una mera copia de lo que otros piensen, y describir la precisión analítica del trabajo. Hay quien sostiene que la introducción se debe de redactar, ojo, que puede resultar extraño, al final del trabajo, ya que solo en ese momento se conoce de forma totalmente fidedigna cuál ha sido el desarrollo y cuál ha sido el desenlace de ese trabajo de investigación. Cabe contextualizar el tema de estudio yendo de lo general a lo particular, de manera que en lo particular encontraremos la temática específica que ha sido tratada por el investigador. Debe de incorporar un texto llamativo. Se puede recurrir a alguna cita interesante y destacada o alguna reflexión que pueda ser potente a la hora de captar la atención, o algún dato revelador, o alguna interrogante que genere curiosidad para, a continuación, encontrar las respuestas a lo largo del trabajo. También se debe de mostrar confianza y seguridad. Hay que intentar evitar transmitir dudas, porque esas dudas lo que hacen es crear puntos flacos en el trabajo. De modo que es la forma más directa de que se respete la opinión y el trabajo realizado. La metodología es un aspecto central. Condiciona el modo en que se aborda la investigación y el resultado. Más en concreto, atiende a la pregunta de cómo se estudia. La revisión bibliográfica, por descontado, es la metodología estrella, es el objeto de este cursillo. Se puede aplicar a cualquier especialidad científica, pues la redacción de un trabajo de investigación abarca a todas las ramas de conocimiento. Sin embargo, como sabemos, pues también existen otras variedades de métodos que destacan la preferencia por alguno de ellos en especialidades puntuales, como puede ser el trabajo de campo en ciencias, la encuesta en sociología o el portafolio en arquitectura. Las conclusiones en la parte final del trabajo deben de ofrecer una respuesta a las hipótesis formuladas, al porqué de la investigación. Tienen, por supuesto, igual trascendencia o incluso más que la introducción, porque un buen trabajo no puede tener unas conclusiones débiles, aunque sean
deben incorporar la finalidad del trabajo de fin de estudio y traducir los resultados, fijando los elementos clave que aparecen consolidados a su finalización. Para identificarlo, se debe repasar con detenimiento todo aquello que se ha realizado. Si es posible, deberíamos permitirnos dejar reposar el trabajo unos días para, a posteriori, con el trabajo ya asentado, retomar la redacción de las conclusiones. Se destacarán tanto los resultados alcanzados como su repercusión. Se identificarán de forma separada las ideas o conclusiones que hayan alcanzado más relevancia. No deben de reproducirse ideas previas desarrolladas. Muy mal. Sí, lo que procedemos simplemente es copiar las ideas que hemos expresado antes con el objeto de no volver a redactar. ¿De acuerdo? Hay que hacer un esfuerzo de síntesis y expresar lo esencial, la idea relevante en las conclusiones. Las ideas se plasmarán de forma concisa e ilustrativa. Debe deducirse del tratamiento cometido en la investigación, destacando que unas buenas conclusiones apuntan hacia una evaluación positiva y favorable de un trabajo de investigación. Conviene cerrarlas con una reflexión final que destaque y subraye la importancia, la actualidad y el valor del trabajo realizado. Por último, habría que hacer mención a los anexos, aunque son opcionales y con frecuencia no son necesarios. Se trata de materiales que adicionan o complementan el trabajo realizado. Alcanzan relevancia, pero son demasiado extensos para incluirlo en el trabajo. Podemos estar hablando de gráficos, tablas, cuestionarios, encuestas, entrevistas o cualquier otro tipo de material. Su identificación se puede materializar con letras mayúsculas. Anexo A, anexo B, anexo 1, anexo 2, etcétera, y así en modo sucesivo. Al aperturar cada anexo, obviamente, se debe de saltar de página, porque cada anexo debe de aparecer en el índice paginado de forma diferente. No suelen contar, no obstante, en la paginación total del trabajo de fin de estudio, de manera que si hay límites, unos límites específicos, el anexo, en teoría, debe quedarse fuera. Aunque, desde luego, hay que atender de forma necesaria a la propia normativa de la facultad que establezca los criterios establecidos. Y bien, con esto damos por